Muy bien. Buenas tardes a todos. Iniciamos hoy, de la mano de la Fundación Francesc Mateo Sagasta, un nuevo ciclo de conferencias que tiene como horizonte, ya debemos de estar mirando hacia allí, la próxima celebración del bicentenario del nacimiento de Sagasta en el año 2025. Quiero empezar agradeciendo a las instituciones que han hecho posible la celebración de este ciclo de conferencias. Por supuesto, a la Fundación Sagasta, a su coordinadora Cristina Sáenz de Pipaón, siempre confían en mí para poder poner en marcha este tipo de iniciativas, pero también, por supuesto, la participación del Instituto de Estudios Riojanos y la sede que nos acoge, este centro de la Fundación Caja Rioja. Como primera de las conferencias, pues yo también quiero explicar lo que es el enfoque del ciclo, en esa mirada que ya vamos tendiendo hacia la figura de Sagasta en el año 2025, pues desde luego que late también una preocupación por lo que es el género biográfico. ¿Qué es lo que buscamos en las investigaciones y estudios biográficos, en este caso cuando nos acercamos a la figura de Sagasta? De ahí el título del ciclo, Nuevas biografías históricas, que también lo podríamos cambiar por Nuevas historias biográficas, porque lo que vamos a tratar de dar a conocer en estas sesiones es que a la hora de abordar investigaciones del género biográfico, más allá del acercamiento a los individuos, a las trayectorias individuales, vitales, lo que se persigue es un acercamiento a cuestiones o problemas más generales que trascienden al personaje y que nos ayudan a contextualizar, nos ayudan a comprender problemas, conflictos, tensiones, temáticas de alcance más general. Y de ahí que cuando pensé en este ciclo de conferencias, pues traté de plantear recientes investigaciones, estudios, biografías que enlazasen bien con este espíritu de lo que podemos considerar las nuevas biografías que siguen esta renovación del género biográfico que nunca se acaba este tipo de planteamientos. Tengo que citar como primer día a los historiadores que van a intervenir los dos martes siguientes, el profesor Eduardo Higueras de la UNED el martes que viene, martes 19, y la profesora Florencia Peirú de la Universidad Autónoma de Madrid el martes 26, pero, claro, para arrancar el ciclo es un verdadero honor presentar al profesor Javier Moreno Luzón, que va a ser el que imparta la conferencia de hoy. Javier Moreno es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Albaceteño de nacimiento, nació en Hellín, pero estudió en Madrid, en la Complutense, y se vinculó a esa universidad muy pronto, desde 1997, ¿verdad? Y hasta este momento con su actividad docente e investigadora vinculada a la Universidad Complutense, pero se ha movido por medio mundo, Londres, París, estancias de investigación, universidades norteamericanas, otras ciudades europeas. Tiene un currículum apabullante que es dificilísimo condensar aquí en pocos minutos. Es un historiador que podemos enmarcarlo en la historia política entendida como la preocupación por asuntos, conflictos, tensiones de carácter político, pero que alcanzan a otras esferas de la realidad social. Se ha adentrado en diferentes temáticas, desde los estudios electorales, parlamentarismo, las élites políticas de la Restauración, análisis de los procesos de nacionalización en España. Ha ido recorriendo diferentes planteamientos y diferentes enfoques, pero uno de sus primeros hitos historiográficos y de investigación fue el estudio del clientelismo y del caciquismo del conde de Romanones, que no deja de ser un estudio también vinculado al género biográfico y que tanto nos ha ayudado a los que, de alguna u otra manera,
hemos intentado adentrarnos también en estudios e investigaciones biográficas. Como digo, luego se ha adentrado en diferentes temáticas, ha participado en foros de debate como el prestigiosísimo Seminario Universitario Ortega y Gasset de Madrid, que ahora ha cambiado de nombre, es el Seminario Santos Juliá, que sigue reuniendo a especialistas, historiadores, periódicamente para presentar trabajos, textos y debates de los que tanto nos beneficiamos el conjunto de la comunidad científica. Y además, aunque a Javier le llamé, creo que en el mes de junio, cuando estaba preparando la composición de este ciclo de conferencias, y él generosamente me dijo muy pronto que sí, pues tenerle hoy aquí en el mes de noviembre es un lujo, puesto que hace escasas semanas ha recibido el Premio Nacional de Historia y además por, digamos, la producción, por la biografía del rey Alfonso XIII, que es un poco el núcleo, es un poco el foco en el que hoy se va a centrar Javier Moreno. Así que tenemos aquí en Logroño hoy al Premio Nacional de Historia 2024 por su trabajo biográfico sobre el rey Alfonso XIII y las temáticas que giran y los problemas y los conflictos que giran en torno al personaje y su inserción en la historia de España del primer tercio del siglo XX. A nivel personal, también lo tengo que decir, recuerdo, conocí a Javier Moreno en esos días de investigación en la Biblioteca Nacional, con los cafés que tomamos cuando coincidimos también en la preparación de la exposición que hicimos en Madrid sobre Sagasta, comisariada por el profesor Carlos Dardé. Ahí creo que nos presentó el propio Carlos nuestras conversaciones Sagasta-Romanones que han ido luego progresando. Y también tengo que decir que le tengo que agradecer pues, que formó parte del tribunal que evaluó mi tesis doctoral y que no fue excesivamente severo, con lo cual estoy muy agradecido porque pues las objeciones no fueron insalvables. Así que aprenderemos hoy sobre la figura de Alfonso XIII y sobre ese papel de la monarquía en la España del primer tercio del siglo XX. Alfonso XIII, que como él mismo califica, fue indudablemente un rey español, incluso él lo considera un rey patriota, pero no consiguió ser el rey de todos los españoles. Un poco a ver cómo nos explique, cómo nos contextualiza ese análisis al que llega él en el propio libro. Vuelvo a darte las gracias porque sé de tus múltiples compromisos, está viajando por toda España para hablar de Alfonso XIII y hoy lo tenemos aquí, así que gracias y cuando quieras, Javier. Bueno, muchas gracias. Es un enorme placer estar aquí, como siempre, en La Rioja y en Logroño, donde vengo cada vez que me invitan porque me encanta venir. Y donde tengo buenos amigos, como se ha visto, ¿no? Ahora mismo. Gracias a José Luis Ollero por su generosa presentación y a la Fundación Praxedes Mateo Sagasta, por supuesto, por su invitación. Voy a hablar hoy de mi libro, de El rey patriota, Alfonso XIII y la nación, que salió publicado el año pasado, que es una biografía, pero como ha dicho muy bien José Luis, trata de ser por lo menos una biografía nueva, distinta, de nuevo cuño, y él ha señalado un término que a mí también me gusta mucho y que comparto, que es el de historia biográfica, ¿no? Porque no se trata de seguir al personaje en lo íntimo, en lo más personal solamente, sino de abrir a través del personaje los distintos asuntos con los cuales se va encontrando, que eran muy importantes en su época, ¿no? Como ven, esta es la portada del libro, que es un retrato de Sorolla. Ya verán que Sorolla es importante en todo esto. Quédense con Sorolla en la cabeza, porque luego saldrá otra vez Sorolla a relucir. Bueno, la mayoría de los biógrafos, cuando tratan de su personaje o cuando quieren justificar su trabajo biográfico, suelen decir: yo por fin he recuperado este personaje que estaba abandonado en la noche de los tiempos, que nadie se había acordado de él
y que es muy importante. Y entonces yo lo pongo aquí sobre la mesa para que todo el mundo se acuerde y valore esa relevancia. Esto sobre Alfonso XIII no se puede decir, porque hay muchísima bibliografía sobre Alfonso XIII. Yo calculo que hay por lo menos en torno a un centenar de trabajos publicados sobre el rey, de libros publicados sobre el rey, de muy distinto tipo, ¿no? Entonces eso no me servía de excusa. No podía decir, bueno, como nadie se ha acordado nunca de este personaje, aquí voy yo con la biografía. No. En la memoria de Alfonso XIII sigue viva. He traído aquí este ejemplo, que esto es ni más ni menos que un montaje teatral en el Centro Dramático Nacional, y que se llama Alfonso el Africano, y tiene este cartel tan peculiar, que es pues, una función que se desarrollaba en tono de cabaret sobre la afición de Alfonso XIII al cine pornográfico, ¿no? Ese era el tema fundamental. Este es uno de los elementos que componen la memoria de este personaje, que también se ha recordado últimamente por su respaldo al golpe de Estado del general Primo de Rivera en 1923, que, como saben, cumplió el centenario el año pasado, ¿no? En 2023. Por lo tanto, sigue habiendo debates sobre Alfonso XIII, hay una imagen popular, pero lo que está claro es que es un personaje fundamental en la historia política de España del siglo XX y que todo el mundo le reconoce esa relevancia, esa importancia, ese carácter incluso decisivo. En realidad, mi trabajo responde a una pregunta bastante general, ¿no? Antes decía José Luis cómo a través de la biografía nos planteamos temas generales, ¿no? Esa pregunta es cómo se las arregló la monarquía para sobrevivir en la época contemporánea. La monarquía es una institución del antiguo régimen, una institución muy vieja, que en principio es ajena al mundo liberal y democrático y que, sin embargo, pues en muchos países logró sobrevivir y en algunos casos hasta nuestros días. Entonces, habría que preguntarse por qué, cómo es posible, qué pasó para que esa institución vetusta, esa especie de armatoste del antiguo régimen, haya conseguido llegar con cierta salud hasta la actualidad. Piensen ustedes que en 1914, cuando estalló la Gran Guerra, en Europa solo había 4 repúblicas: Suiza, Francia, Portugal y San Marino, ¿no? El resto eran monarquías. Y después de la guerra, que supuso un terremoto para los imperios, sobre todo para los que perdieron la guerra, ¿no? Sobrevivieron algunas, sobre todo las que habían ganado la guerra, pero incluso se crearon otras distintas, otras nuevas en los estados que nacieron con la Gran Guerra. Y la respuesta yo creo que hay que buscarla en la doble función o el doble papel de las monarquías. O sea, las monarquías en la época contemporánea han hecho básicamente 2 cosas. Por un lado, han asumido un papel político y constitucional importante. En esa mayoría de monarquías que había en Europa a la altura de 1914, a su vez el grueso eran monarquías constitucionales, donde los reyes tenían bastante poder. No eran las monarquías parlamentarias que vinieron después o que ya se empezaban a vislumbrar entonces y que carecen de un poder político efectivo, como la que ahora mismo tenemos en España, sino monarquías que todavía mantenían bastantes funciones. Y una de ellas era la de Alfonso XIII, ¿no? Eso sería la primera cosa. Los reyes se adaptaron a ese mundo del constitucionalismo liberal, a veces a la fuerza, porque muchos no querían. Por supuesto, el que tiene poder no le gusta perderlo. Eso ni a los reyes ni a nadie. Entonces, bueno, pues a veces había que obligarles, pero se adaptaron en muchos casos. Y en segundo lugar, los reyes y los emperadores, los monarcas en general y sus familias se arreglaron para encarnar la fuente de la legitimidad política contemporánea, que es la nación. Los reyes se nacionalizaron, las dinastías se nacionalizaron, los Saboya se hicieron italianos, los Romanov se hicieron rusos, los Hohenzollern se hicieron alemanes. Los reyes procuraron fundirse con las naciones,
Y eso se mantuvo con fuerza renovada con la llegada de la democracia. Y en las monarquías parlamentarias, donde los reyes carecen de poder político efectivo, aspiran a seguir representando ese papel, el símbolo de la comunidad política, el emblema de todos, ¿vale? De la nación, que ya digo, es el origen de la legitimidad moderna. O sea, en la época contemporánea todo el mundo habla de la nación. Incluso cuando hay dictaduras, el dictador dice que él representa a la nación, ¿no? Bueno, pues los reyes también. Aquí tenemos una foto que se hizo famosísima en 1910 y que fue portada de la revista Life, con 9 monarcas en activo que se reunieron en esa fecha para el entierro de Eduardo VII de Inglaterra, ¿no? Y entre ellos pues ven a ustedes ahí a Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, abajo sentado a la izquierda, ¿no? Como uno más de los monarcas europeos. Bueno, hasta bien entrado el siglo XX, ya durante el XIX, pero hasta bien entrado el siglo XX, las dos vertientes, esas dos funciones de la monarquía, se reforzaban mutuamente. No son excluyentes. O sea, que el rey se convirtiera en un símbolo nacional no quiere decir que no tuviera poder, que lo tenía. Intervenía en la vida política, a menudo de modo decisivo, y a la vez representaba a su patria, o trataba de representarlo, con desigual éxito según los casos, ¿no? Esto estaba vinculado a toda clase de ceremoniales, rituales, espectáculos públicos. Piensen que es la época en que se desarrolla la prensa de masas, donde empieza el cine, y el cine mudo, por supuesto, todavía, presta mucha atención a todo esto. Hay que pensar, por ejemplo, que de las películas españolas que se conservan del reinado de Alfonso XIII, que fueron casi 30 años, más o menos el 70% se refieren al rey, tienen al rey como protagonista. El rey de viaje, el rey jugando al tenis, el rey cazando, el rey jugando al polo, el rey presidiendo una jura de bandera, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, fue un aparato propagandístico fundamental del que se sirvieron todas las monarquías para legitimarse, para hacerse populares, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos. Uno, el de la izquierda, es uno de los jubileos de la reina Victoria de Inglaterra, que se presentaba no solo como cabeza de la nación, sino además como cabeza del imperio. Nada menos que el mayor imperio de la época, la mayor potencia mundial, ¿no? Y entonces, pues en estos jubileos, eso es en la Trafalgar Square, ¿no? Al lado de la National Gallery, un desfile, ¿no? Pero era continuo. Lo de la derecha es otra manifestación típica de la época, que es la estatuomanía, o sea, el construir grandes monumentos, grandes estatuas. Y muchos se hacían al rey que representaba a la nación. En este caso es el más grande de todos. Si han estado en Roma no han podido no verlo, porque está en pleno centro de la ciudad. Lo llaman, entre otras cosas, la máquina de escribir o la tarta de merengue, ¿no? En mitad de la ciudad, y es un monumento a Víctor Manuel II, el rey, digamos, que representa la unificación italiana, ¿no? El Risorgimento, ¿no? Bien. Esto está en todas partes. Y sigue estando hasta cierto punto. El año pasado se tuvo lugar la coronación de Carlos III de Inglaterra y pudimos ver los ceremoniales, todavía un poco arcaicos, ¿no? Aunque muchas veces esos ceremoniales son inventados, ¿no? Sabemos, porque algunos historiadores lo han contado, que lo que pensamos que es de toda la vida resulta que solo se hace a lo mejor desde 1911 o desde 1920, porque esas monarquías escénicas están continuamente en un proceso de reinvención y de reelaboración de esos rituales, de esos espectáculos. Estas monarquías, cuanto más visibles son, mejor, ¿no? Lo último que tiene que hacer un rey contemporáneo es esconderse en su casa. Tiene que mostrarse, tiene que salir, y luego pues a los medios de comunicación que les he citado pues se sumaron la radio, la televisión, ahora las redes sociales, lo que haga falta, ¿no? Y bueno, he puesto otro ejemplo que es la jura de la princesa Leonor como princesa de Asturias también el año pasado, ¿no? Esto está continuamente en movimiento. Bueno, aquí me centraré en la figura de Alfonso XIII, en su papel político y su vinculación sobre todo con proyectos nacionalistas que hacían del rey el centro, ¿no? El núcleo de esos proyectos. El rey era fundamental como protagonista de esos proyectos nacionalistas.
A mí me gusta decir que el reinado de Alfonso XIII no es un bloque, no es idéntico desde el principio hasta el final. Piensen ustedes que llegó a ejercer sus funciones constitucionales con 16 años, que era lo que establecía la Constitución de entonces, en 1902. Y a partir de ahí reina casi 30 años de manera efectiva, hasta que en la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, lo expulsa del país, ¿no? Entonces, son casi 30 años en los que Europa se transforma, en los que España se transforma y el rey también se transforma. Uno de los problemas que tienen esa larga lista de biografías de Alfonso XIII, que antes yo citaba, esos 100 volúmenes, es que casi todos afirman que el rey era igual al principio que al final. Los que le defienden, el rey era un gran patriota, el regenerador de España, preocupado por el país, España se ponía por encima de cualquier cosa, desde el primer día hasta el último. Y los que le atacan, igual, el rey ya desde pequeñito se le veían las tendencias autoritarias, absolutistas, militaristas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso hasta el final. Yo creo que hay varios Alfonsos XIII, ¿no? La personalidad es la misma, desde luego el individuo es el mismo, pero va aprendiendo y va cambiando de ideas, como cambiamos todos. Incluso le reconozco el derecho a contradecirse. O sea, no era perfectamente coherente en todos y cada uno de sus actos, como no lo somos ninguno, ¿no? Y entonces hay varios proyectos monárquicos, a la vez que nacionalistas, conectados, como antes he dicho, como otras monarquías escénicas, con la idea de nación. Y sobre todo aquí, para simplificar, voy a hablar sobre todo de dos. Voy a dividir el reinado en dos partes, entre 1902 y 1913-14. Luego hay un periodo de transición, como un cambio en la época de la Gran Guerra y de la Revolución Rusa. Y después, entre 1917 y 1931, es otro el proyecto. Dicho de otra manera, de Alfonso XIII se ha dicho que era el del mal número, ¿no? Porque era el 13, claro. Por cierto, le pusieron a Alfonso y XIII sin problemas, porque entonces el Papa era León XIII, que fue su padrino de bautismo, y dice, bueno, si el Papa es 13, pues también el rey puede ser 13, no pasa nada, ¿no? Bien, pero eso no quiere decir que el fracaso fuera inevitable, sino que pasó por muchas vicisitudes y finalmente fracasó, pero después de distintos periodos con diferentes características. Bueno, tenemos fotos del rey, todas las que queramos y más, porque le encantaba hacerse fotos. Entonces, en Palacio yo he visto, en el Palacio Real de Madrid, unas 6.000 fotos. Aquí voy a ir poniendo algunas que me parecen especialmente significativas. Y esta es de una sesión que le hizo un famoso fotógrafo francés, Taponier, en 1920, ¿no? Estaba muy preocupado, como ven, por el aspecto y tal. En primer lugar, hay varios proyectos al comienzo del reinado, entre 1902 y 1913, que piensan en Alfonso XIII como el motor de la regeneración de España. Esta era la palabra de moda, regeneración. España estaba degenerada y había que regenerarla. El punto de partida de estas reflexiones solía ser el llamado desastre del 98, es decir, la derrota de España en la guerra colonial con Estados Unidos, en la que perdió sus últimas colonias, en el Caribe y en el Pacífico. Eso se vivió como una auténtica tragedia nacional y había toda clase de proyectos para sacar a España del atraso, de la decadencia, convertirlo en un país respetado, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí muchos pensaban en el rey, en el joven rey, un niño, ahí se le ve, por ejemplo, jugando un día en la granja de San Ildefonso y haciendo un poco el cabra, ¿no? Saltando de esa estatua en los jardines de la granja. Y ahí es la Gaceta de Madrid del día que jura la Constitución, del 17 de mayo de 1902. El rey asume entonces los poderes constitucionales, que, como digo, en las monarquías de entonces eran bastante amplios. El rey era la cabeza del Ejecutivo, compartía el Legislativo con el Parlamento, con las Cortes. Por ejemplo, podía disolver el Parlamento cuando quisiera y convocar elecciones. Podía nombrar libremente a los ministros, cosas que ahora nos parecen
muy disparatadas, pero que entonces eran así, encabezaba el ejército y mandaba en el ejército y dirigía la política exterior. Y además tenía muchas ganas de intervenir, ¿no? Porque se había imbuido de ese papel de salvar a España, de regenerar a España, le rodeaba gente que le convenció de ello, muchos de ellos militares. A mí me gusta llamarle un teenager del desastre, porque tenía 12 años en 1898. Y ya digo, rodeado de militares y de gente que sentía como muy próxima esa derrota y la necesidad de hacer algo. Profesores de historia que le hablaban de las glorias del imperio español, que había que recuperar, e incluso durante un tiempo escribió un diario juvenil en el que decía cosas como esta: yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando la patria, pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y por fin puesto en la frontera. Esto es un poquito inquietante, porque claro, efectivamente es premonitorio, es lo que al final le pasó, ¿no? No tanto que fuera gobernado por los ministros, pero sí que fue puesto en la frontera. Por cierto, a veces se cita, para decir que el rey tenía esas tendencias autoritarias ya desde pequeño, el primer Consejo de Ministros que preside justamente el mismo día que jura bandera, que era en el último gobierno de Sagasta. Ya Sagasta ya era muy anciano, y el rey, pues, cuenta el conde de Romanones, que era como si siempre hubiera estado presidiendo Consejo de Ministros, muy suelto y tal. Un chavalín, 16 años tenía. Y les dijo a los ministros que él se reservaba las funciones constitucionales, por supuesto, y que la de nombrar y atribuir honores y empleos se la reservaba por completo, ¿no? Bueno, o sea que él estaba dispuesto, digamos, a ejercer, ¿no? Bien, esa construcción del rey regenerador se fortaleció con la incesante exposición pública del monarca, ¿no? Viajes continuos por todas las provincias, grandes festejos, como los de 1902, la jura, donde predominaron los discursos que hablaban del rey como la gran esperanza de la Nueva España, o en 1906 la boda real, ¿no? Saben que el rey Alfonso XIII se casó con Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria, en esa internacional monárquica en la que eran casi todos parientes, ¿no? De manera que por eso tiene una vinculación especial también con la Casa Real Británica. Aquí vemos, por ejemplo, uno de esos viajes, un arco del triunfo, eso era muy corriente. En Logroño, por ejemplo, el rey estuvo en 1903 y construyeron varios arcos del triunfo para recibirlo. Este es en Badajoz, pero eran todos muy similares. Y la foto de la derecha es la delegación china en la boda, con esos caracteres un poco exóticos para la España de la época. Con todas estas ceremonias y todos estos viajes, pues se aproximaba a lo que hacían otras monarquías europeas, como antes he dicho, desde las más aparatosas, como la británica, hasta las más modestas, como Holanda, ¿no? Donde la reina se vestía de trajes regionales y visitaba también las provincias en cada sitio y tal. Esto ayudó a que el propio Alfonso XIII interiorizara la idea de que él se comunicaba como nadie con el pueblo, de que él tenía una conexión especial, una sintonía especial con el pueblo español y que entendía lo que le pasaba al pueblo español mucho mejor que los políticos. Esa idea que podemos considerar populista, ¿no? Y que fue creciendo con el tiempo. Además, era sobre todo un militar. A él le gustaba verse como un soldado, bastante maniático incluso con los uniformes. Siempre se presentaba en público como uniforme, o casi siempre, y presidía muchísimos ceremoniales castrenses, ¿no? Las juras de bandera, por ejemplo, se convirtieron en un gran espectáculo desde el comienzo de su reinado. Antes no lo era, como una gran fiesta nacional en la que en cada capitanía general o gobierno militar se daban desfiles y se hacían discursos, etcétera, etcétera. Y ya digo, él se veía a sí mismo como un soldado, consideraba a los militares compañeros y digamos que con eso se empezó a pervertir la figura del rey soldado. El rey soldado es un invento de comienzos de la Restauración para que el rey hiciera como de tapón, de freno a los militares que intervenían continuamente, como ustedes saben, en la política del siglo XIX. Ahora el rey se pone muchas veces a la cabeza de la manifestación. Es decir,
representa los intereses militares frente al poder civil cuando hay un conflicto entre ambos, ¿no? Por eso a mí, más que rey-soldado, me gusta llamarle soldado-rey. Hay que pensar que el ejército tiene entonces un papel muy relevante porque se considera a sí mismo el garante de la unidad de España frente a los que piensa que son separatistas y que están creciendo en ese momento, nacionalistas vascos y sobre todo nacionalistas catalanes. Y aquí viene Sorolla, porque en torno al rey y a esa nueva imagen del rey, a esa nueva imagen de la España regenerada que debía representar a Alfonso XIII, pues contó con la colaboración de grandes artistas. Hay que pensar que el retrato al óleo tenía un prestigio extraordinario y Sorolla pues, era un pintor que ya empezaba a tener a comienzos del siglo XX un reconocimiento nacional e internacional. Este retrato, vestido de húsar de Pavía, en los jardines de la Granja en 1907, es, digamos, el retrato ideal de ese momento, ¿no? Aunque un gran enemigo de Sorolla y partidario de su adversario Zuloaga, que era Ramón María del Valle Inclán, dijo que el rey en este retrato parecía un cangrejo cocido. Pero bien, ustedes juzgarán. El caso es que Sorolla desplegó ahí su dominio de la luz, como ven, el rey aparece joven, según Sorolla apuesto, y muy español. Era la idea de una España que era muy reconocible, pero renovada, rejuvenecida, ¿no? Y dispuesta a ser alguien en el mundo. Su equivalente en el mundo de la escultura fue Mariano Benlliure. Y este es el doble busto, una preciosidad, por cierto, el rey es de bronce, la reina de mármol, que regaló el Club Español de Buenos Aires a la pareja real por su boda, ¿no? Y se convirtió luego, con ese uniforme de húsar que utilizó en ambos retratos, en una especie de imagen oficial del rey. En torno al rey también hubo otras conexiones culturales, por ejemplo, con la Hispanic Society de Nueva York y un mecenas millonario de la época, Archer Huntington, que quería captar el alma de España en ese museo neoyorquino, y donde expuso Sorolla con apoyo del rey, y hubo múltiples intercambios entre ellos. Y también otra derivación fue el fomento del turismo. El rey se puso al frente del impulso de esa nueva industria que quería poner de relieve los tesoros de España. España como un gran museo visitado por los extranjeros, preferentemente millonarios que se dejaran dinero, ¿no? Que es lo que puso en marcha el marqués de la Vega Inclán, que es una especie de hombre para todo de Alfonso XIII, y que compartía muchas de las ideas de este mundo que podemos llamar el institucionismo, de la institución libre de enseñanza, ¿no? Piensen ustedes que tanto Sorolla como Benlliure habían sido republicanos, se hicieron monárquicos, pero monárquicos liberales, ¿vale? Y Sorolla era muy amigo de la gente de la institución libre de enseñanza y lo mismo le pasaba a Vega Inclán. Y luego, en esos múltiples uniformes que vestía el rey fue el primer monarca europeo que se vistió de Boy Scout. Ahí lo tienen, de explorador de España, que es como se llamaba la rama española de los Boy Scouts, los exploradores de España, que fue una asociación fundada por militares cercanos al rey y apoyado desde el comienzo por el propio monarca, que digo, se llegó a vestir de Boy Scout. Porque en España se ha dicho muy a menudo que los militares estaban aislados, que los militares formaban como una especie de burbuja al margen de la sociedad y que, digamos, que vivían fuera de las tendencias sociales. Yo lo que veo a través de esta conexión con el rey y con la nación es todo lo contrario. O sea, hay muchos militares empeñados en nacionalizar a los españoles y en fomentar toda clase de asociaciones patrióticas y monárquicas. Y esto es lo que son los exploradores de España, una asociación patriótica y monárquica, lo cual tampoco es ninguna excepción en el panorama europeo, porque ya desde Baden-Powell, desde el fundador, que era un héroe de la guerra de los Boers, tiene ese carácter en el Reino Unido, be prepared, ¿no? Hay que estar preparado, ¿no? Es el lema de los Scouts, era porque tenían que estar siempre
ojo a visor, pues si venían los alemanes, ¿no? a los acantilados de Dover, ¿no? Había que estar mirando al mar. Bien, los scouts tenían que ser futuros ciudadanos, patriotas y fieles a su rey y, por supuesto, si la patria lo demandaba, soldados. Es decir, todo lo contrario que los golfos, ¿no? Los que andaban por las calles, delinquían y tal y cual, que es una especie de obsesión de la época. Piensen que los scouts son la principal asociación juvenil mundial, a la altura de 1914 más o menos, y son la principal asociación juvenil española hasta la década de 1920. Y bueno, hay otros ejemplos de sociedad civil monárquica, como el Tiro Nacional y algún otro. Bueno, ¿qué pasaba con la política? La política de entonces se basaba, como saben, en el turno entre conservadores y liberales, el llamado turno pacífico, y el rey tenía que hacer de árbitro en ese funcionamiento de la alternancia entre ambos partidos, que se basaba, entre otras cosas, en que todos los gobiernos ganaban las elecciones. Eso ustedes lo saben. O sea, desde arriba se arbitraba un sistema de fraude electoral que hacía que la política funcionara, digamos, al revés de cómo debe funcionar la política liberal democrática. Primero se nombraba el gobierno convocaba elecciones y el gobierno ganaba las elecciones, ¿no? Por lo tanto, el que decidía quién ocupaba el gobierno, que era el rey, tenía un papel fundamental en esto. Cada partido, el conservador y el liberal, tenía un proyecto monárquico y nacionalista un poco distinto, dentro del regeneracionismo de la época. Para Maura, lo fundamental era convertir al rey en un símbolo de España, y lo hizo viajar por todas partes una vez y otra vez y otra vez. El rey decía que él iba a pedir a Maura la jornada de 8 horas, la jornada laboral de 8 horas porque estaba agotado, un poco en broma, un poco en serio. Maura pensaba además que Alfonso XIII podía ser un buen vínculo para atraerse a los catalanistas conservadores, ejerciendo de conde de Barcelona, y tuvo bastante éxito durante un tiempo con los de la Lliga, que eran los catalanistas más conservadores. Y de paso lo quería alejar de la política cotidiana, ¿no? Convirtiéndolo, ya digo, en un símbolo. Maura decía que igual que una mujer campesina no concibe la religión sin una imagen de la Virgen, el pueblo español no concibe la nación sin una imagen del rey, ¿no? Esa era su idea. Y por otro lado, el liberalismo monárquico tenía otra idea distinta. Lejos de alejar al rey de la política, lo que quería era implicarlo más. ¿Por qué? Porque les parecía que el monarca tenía que servir de motor de las medidas liberales que eran necesarias para modernizar el país, ¿no? Y esto lo representa muy bien José Canalejas, que es el equivalente de Maura, digamos, en el otro lado. Ahí tienen al rey a la izquierda con Maura en un viaje, a la derecha ahí está Canalejas delante del rey en la exposición de Valencia de 1909. ¿No? De Canalejas se reían algunos rivales políticos porque decían que se humillaba incluso con el rey, con la familia real, y se tiraba al suelo a jugar con los infantes, con el príncipe de Asturias, que eran niños y tal. Pero el rey, lo cierto es que seguramente con el primer ministro, con el presidente del Consejo que mejor se llevó a lo largo de su reinado fue con Canalejas, precisamente. Y compartía con él en buena medida el programa político de los liberales de entonces, ¿no? A la altura de 1913, aquí ven, por ejemplo, una muestra de publicidad de proveedores de la Real Casa, ¿no? Que utilizaban es otra forma de propaganda monárquica, ¿no? Utilizaban la imagen del rey o de la familia real en sus etiquetas. A la altura de 1913 podemos decir que el rey era más poderoso que nunca. ¿Por qué? Porque esos partidos, conservador y liberal, se dividieron en torno a distintos asuntos, sobre todo el liderazgo de cada uno. Y eso al rey pues, le daba mayores bazas para poder intervenir. Y como he dicho antes, estaba deseoso de hacerlo, ¿no? Y curiosamente, en aquellos momentos pareció posible para la mayoría de la gente, sobre todo para los que estaban bien informados, que el rey le diera el poder a los republicanos que se habían hecho accidentalistas. ¿Qué significa accidentalista? Significa que daba igual monarquía o república, lo importante era que hubiera un régimen parlamentario y que se caminara hacia la democracia, ¿no?
Estos republicanos moderados que se hacen accidentalistas son los reformistas, es la gente cercana, una vez más, a la institución libre de enseñanza, que entraron en contacto con el rey a través de Sorolla, a través de Vega Inclán, a través de intermediarios, y el rey está bastante a favor de integrarlos dentro del sistema monárquico, de los partidos de entonces. Incluso se especula sobre la posibilidad de que les dé el poder. O sea, hasta ahí llegó, digamos, el rey regenerador, que no solo era compatible con programas liberales, sino que en algún momento pareció que iba a impulsar una transformación reformista de la monarquía. Pero en esto llegó la Primera Guerra Mundial, llegó la Gran Guerra, que, como saben, transformó el panorama europeo por completo, y en España, aunque se mantuvo neutral, también tuvo efectos muy importantes, en la economía, en la sociedad, en la cultura y en la política españolas. Se ha dicho que España no entró en la guerra, pero la guerra sí entró en España y transformó todo. También los proyectos monárquicos y nacionalistas en torno al rey, en ese periodo de transición que yo al principio señalaba, ¿no? El turno se reconstruyó más o menos en torno a las figuras del conservador Eduardo Dato y del liberal conde de Romanones, que se comprometieron a mantener la neutralidad, aunque las posiciones no eran idénticas. ¿Qué pensaba el rey de la neutralidad? Bueno, al principio él era bastante aliadófilo, o sea, partidario de Francia y el Reino Unido, porque la política exterior que él había impulsado desde que se había hecho cargo de sus funciones constitucionales había sido acercarse a esas potencias occidentales para que España tuviera un papel secundario, pero relevante, dentro de la Entente, que es como se llamaba la alianza entre franceses y británicos a partir de 1904, ¿no? Y en eso tuvo bastante éxito, ¿no? No consiguió intervenir en Portugal, porque los británicos no le dejaron, pero por lo demás, pues bueno, España era una pieza, digamos, menor de esa alianza, aunque no firmó un compromiso de entrar en guerra en caso necesario. Pero poco a poco fue cambiando de idea, primero porque tuvo que aceptar la neutralidad. A él le habría gustado que España participara en la guerra, ¿no? Pero le convencieron de que el ejército español no estaba en condiciones y de que la opinión pública tampoco habría aceptado esa entrada en la guerra porque estaba muy dividida. Dentro de las posiciones neutrales, digamos que él fue inclinándose cada vez más por una neutralidad estricta, por una neutralidad a ultranza, frente a una neutralidad benévola con los aliados. Nadie pensaba que España se podía unir a Alemania o a Austria. Estaban muy lejos, era otro mundo, ¿no? Las dos opciones eran o meterse en la guerra con los aliados o en el bando aliado, o una neutralidad a ultranza. Y el rey fue evolucionando hacia esa segunda postura. Incluso impidió que se rompieran relaciones diplomáticas con Alemania en momentos en que los submarinos alemanes estaban hundiendo sistemáticamente la flota mercante española. Impidió que no ya que declarara la guerra España-Alemania, sino que se rompieran las relaciones diplomáticas. Y es que el rey, como antes he dicho, quedó muy impresionado por la Revolución Rusa de 1917. Ni siquiera por la de octubre, por la Revolución Bolchevique, sino por la de febrero-marzo, cuando obligaron al zar a abdicar, ¿no? Eso le impresionó mucho, y pensó que si España entraba en la guerra podía ser una segunda Rusia. Es curioso porque el rey compartía esa impresión con uno de los grandes revolucionarios rusos, que era Trotsky. Trotsky estuvo en España poco antes de la Revolución Rusa y la policía española lo cogió y lo embarcó en Cádiz hacia América, pero le dio tiempo a ver un poco España y dijo: esto es Rusia, esto es lo mismo, es la Rusia de Occidente, aquí va a haber una revolución en cualquier momento y tal. El rey pensaba algo parecido. Como tuvo que conformarse con la neutralidad, practicó lo que se llama la neutralidad activa. ¿Y qué era la neutralidad activa? Pues no quedarse quieto. El rey no se iba a quedar quieto, ¿no? Y entonces montó la oficina humanitaria en Palacio, que nació un poco por casualidad, pero luego se desarrolló de manera muy rápida y se convirtió en el Roi de la Pitié, en el rey de la piedad, ¿no? The Angel of Mercy, el ángel
la misericordia, ¿no? Ayudando con el aparato de la diplomacia española a buscar a los desaparecidos en la guerra, a proteger a los prisioneros de guerra, proteger barcos hospitales, conmutar penas de muerte, intercambiar prisioneros, etcétera, etcétera, ¿no? La gran labor humanitaria de Alfonso XIII en ese momento, que, por ejemplo, pues fue propuesto varias veces al Nobel de la Paz. No se lo dieron, pero lo proponían. Y todo eso tenía un fin político, y era convertirse en mediador entre los bandos. O sea, ya que no podía intervenir, la manera de tener un protagonismo en la política europea de la época era mediar entre los dos bandos de cara a la paz, ¿no? A conseguir la paz, cosa que no consiguió, por supuesto. Pero, en fin, ese era su objetivo. A la vez, la reina Victoria Eugenia, tuvo un papel público distinto, innovador, respecto al que solía ser el de las mujeres de la familia real, porque se hizo cargo de la rama femenina de la Cruz Roja y profesionalizó la enfermería en España. Hasta entonces las enfermeras eran las monjas. A partir de entonces empezó a haber enfermeras profesionales, ¿no? Ahí la tenemos vestida de enfermera. En cuanto a la política en general, pues España tuvo también su conato revolucionario en 1917, pero no era Rusia, no hubo un único proceso revolucionario, hubo varios actores que tenían distintas metas, distintos objetivos, los militares por un lado, los catalanistas por otro, los sindicatos obreros por otro, que actuaron de manera descoordinada, ¿no? Pero el rey, desde luego, tomó nota y emprendió una deriva contrarrevolucionaria, apoyando a las juntas de defensa militares y buscando nuevas soluciones políticas. Al principio, lo que pasó en el año 17 es que estalló el turno pacífico en muchos grupos. A partir de entonces hubo que montar gobiernos de coalición o fórmulas más creativas. Piensen que, por ejemplo, este es el gobierno nacional, con todos los grupos monárquicos que se forma en 1918, presidido por Antonio Maura, que están ahí con el rey. Al rey le aplaudían por las calles en ese momento, porque había conseguido salvar la crisis política. Pero digamos que la Gran Guerra hizo de gozne que alejó a la monarquía de Alfonso XIII de sus aspiraciones liberales para convertirla cada vez más en un bastión conservador y contrarrevolucionario. Quizá no haya mejor símbolo de todo esto que la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús el 30 de mayo, día de San Fernando, el Rey Santo, de la Reconquista de 1919, en el supuesto centro geográfico de la península, el Cerro de los Ángeles, en las afueras de Madrid. El rey, con este gesto, que es justo después de una de las grandes huelgas obreras del momento, la Guerra de la Canadiense, convocada por la CNT en Barcelona, hace explícito un pacto con la Iglesia, un pacto contrarrevolucionario que apoyaban los sectores conservadores. Ya no va a hacer ninguna concesión a los nacionalistas periféricos y poco a poco se va acercando a posiciones, a la búsqueda de una solución autoritaria. Esto va a culminar en la dictadura de Primo de Rivera, pero la alianza de la monarquía con la Iglesia, que siempre había estado presente, por supuesto, la monarquía no renunciaba a su catolicismo, ahora es de manera muy explícitamente reaccionaria y contrarrevolucionaria, ¿no? Piensen que cuando viaja en 1923 a Roma, ante la sorpresa del Papa, el rey dice que se va a poner al frente de una nueva cruzada, ¿no?, en cuanto el Papa lo ordene. Y entre los apoyos a esa versión ultramontana del españolismo, a esa identificación de España con esos sectores conservadores, desde luego va a contar con un sector sustancial del ejército, que entonces está implicado en dos focos de conflicto fundamentales, que son Barcelona y Marruecos, ¿no? El rey se alinea con sus compañeros de armas en los choques con el poder civil, sobre todo cuando los liberales tratan de
negociar con los sindicalistas en Barcelona o de hacer del protectorado de Marruecos un ámbito civil y no militar. Y en ambos escenarios actúan hombres del rey. Alfonso XIII se crea una clientela, un grupo de alfonsinos, de palatinos. Muchos son ayudantes del rey antes de otra cosa y los reconocerán ustedes por esos cordones que llevan en los uniformes. Esos cordones dorados eran de ser ayudantes del rey. Ahí tienen al general Milans del Bosch, a la izquierda, antepasado del 23F, que fue prácticamente virrey de Cataluña, como capitán general en la época del pistolerismo. Y a la derecha tenemos al general Silvestre, el protagonista del desastre de Anual, que va con sus cordones dorados también. Bueno, Marruecos se reactiva después de la Guerra Mundial, y desemboca en un desastre, en un nuevo desastre colonial, Anual, donde mueren alrededor de 11.000 soldados españoles, que se dice pronto, por una operación mal planificada por este militar, el general Manuel Fernández Silvestre, desde Melilla, que quería llegar a Lucemas y lo hace francamente mal, y al rey inmediatamente le caen sospechas de estar detrás de esa operación. Hay que decir también que al rey le gustaban especialmente los militares viriles, valientes, arrojados, impulsivos. Sobre todo le gustaba el cuerpo de caballería, ¿no? Ya saben que lo que distingue a la caballería es que siempre ataca. La caballería no sirve para defender, es para atacar, ¿no? Y eso le gustaba mucho, y Fernández Silvestre además pues era un ejemplo perfecto, ¿no? Con unos bigotones y, en fin, compañero de juergas del rey, se dice, etcétera, cuando era su sombra. Desde el punto de vista simbólico y de la monarquía escénica, a mí me gusta subrayar que cuando se reciben las primeras noticias del desastre de Anual, en julio de 1921, el rey está trasladando los restos del Cid Campeador a la Catedral de Burgos. ¿Por qué el Cid Campeador? Porque el Cid Campeador era el héroe de la lucha contra los musulmanes, de la reconquista medieval, ¿no? Ahora se presenta la Guerra de Marruecos como una nueva reconquista, o mejor dicho, como la continuación de la misión histórica de España, de esa España vinculada estrechamente a la defensa de la fe frente a los infieles, ¿no? También la imagen del rey empieza a verse salpicada por otros motivos, por ejemplo, por su frivolidad cosmopolita, por sus veraneos en Deauville, un resort de las élites de la época, de moral dudosa, por los negocios turbios, empieza a decirse que está implicado en casos de corrupción. Hay un momento, sin embargo, que consigue romper esto con una campaña de propaganda monárquica que sale muy bien, que es el viaje a las Urdes. Ahí tienen esa hermosísima foto, ¿no? Donde aparece el rey dialogando con los campesinos pobres de las Urdes. Y esto es prácticamente coetáneo de una deriva ya claramente autoritaria del rey. Se enfrenta públicamente con el Parlamento, en un discurso famosísimo en Córdoba en mayo de 1921. Dice que tienen que reunirse en torno a él los españoles y las provincias españolas para obligar al Parlamento a legislar y a tomar las medidas que España necesita. En un sistema en el que el rey era un poder político importante, que se meta con el Parlamento, que era el otro poder, era bastante complicado. Y apoya desde luego a las derechas sobre las izquierdas monárquicas y incluso baraja la posibilidad de convertirse él mismo en dictador. En finales del 1922 y luego el año 1923 empieza a hablar con quien quiere oírle de distintos planes para tomar el poder, él mismo, para hacerse cargo del poder. Por ejemplo, decía que como en mayo de 1923 el príncipe de Asturias iba a cumplir 16 años,
pues él podía convocar un referéndum que le diera todo el poder a él y, si luego salía mal, abdicar en el príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias era hemofílico, supongo que esto lo saben, y no estaba en condiciones para nada de hacerse cargo de nada. Se pasaba la mayor parte del tiempo acostado, ¿sí? y con grandes dolores. Claro, todo el mundo pensó que aquella idea del rey era un disparate, ¿no? Y trataron de quitársela de la cabeza. Pero más que si es un disparate o no es un disparate, nos da idea de en qué estaba pensando Alfonso XIII en esos momentos, ¿no? En el verano del 23, pocos meses antes del golpe de Primo de Rivera, él habla con Antonio Maura, que ya era anciano, pero que tenía bastante ascendencia sobre el rey lo respetaba, y le dice que quiere hacer de la Junta de Defensa Nacional, que era un organismo legal con mayoría militar, aunque con alguna representación civil, un gobierno presidido por él mismo, ¿no? Y Maura dice, no, señor, va a poner en peligro la corona. No puede hacer eso, porque si fracasa, se acabó la monarquía. No. Es mejor que deje gobernar a los que no dejan gobernar, que encargue el gobierno a los que no dejan gobernar, es decir, a los militares directamente, ¿no? Que es lo que finalmente hizo. A la vez se estaba produciendo una investigación parlamentaria sobreanual. En los debates parlamentarios salía el rey a relucir como acusado de la catástrofe, y en septiembre de 1923 se tuvo que enfrentar con una de las mayores decisiones de su vida, que era respaldar o no el golpe que había emprendido el general Primo de Rivera, el capitán general de Cataluña. No sabemos si el rey estaba al tanto de los detalles de la conspiración. Sí sabemos que algunos generales palatinos estaban implicados y que avisaron al rey de que algo se estaba cociendo, pero lo que sí sabemos también es que el rey no empleó su autoridad sobre el ejército para frenar lo que se estaba haciendo, para empezar, advertir, por ejemplo, a los conspiradores que le dijeron que ya no se podía soportar más la situación y que había que ir a una dictadura. Y cuando se produjo finalmente el pronunciamiento, no lo frenó en ningún momento, dejó pasar el tiempo, no respaldó al gobierno legal ni se le pasó por la cabeza castigar a los sublevados. El ejército estaba dividido. Esto no se dice muchas veces, pero solamente estaban a favor del golpe unas cuantas unidades militares. La mayoría de ellas lo que hizo fue pronunciarse en favor de obedecer lo que dijera el rey. Esperar, ¿no?, a ver qué decía su comandante supremo. ¿Y qué hizo el comandante supremo? Pues llamar a gobernar a la cabeza del golpe, ¿no?, al golpista principal, a Primo de Rivera. Era muy difícil imaginar en aquellos momentos que la mayor parte del ejército se rebelara contra el rey. Su autoridad todavía era grande, incluso el propio Primo de Rivera, y están los telegramas que intercambiaron el rey y Primo de Rivera en ese momento, siempre habló en nombre del rey, siempre habló de obedecer al rey, siempre no es imaginable una republicanización del golpe, digamos, si el rey se oponía. Como escribió Santos Juliá, el golpe fue, si no de real orden, como dijo Indalecio Prieto, sí al menos de real regocijo o de real beneplácito, ¿no? Al día siguiente de haber resuelto la situación, con apariencia legal además, el rey estaba feliz, decía el embajador francés, como un niño que le han dado vacaciones. Él pensaba, como pensaban los militares, que había que salvar a España de sus enemigos revolucionarios y compartía el ideario que sería el de la dictadura, de un españolismo católico y militar, de la persecución de los catalanistas, de un autoritarismo antiparlamentario, barriendo los partidos dinásticos y de una intervención estatal en todos los ámbitos. Creo que no podemos decir que fuera fascista, en absoluto, aunque se mostró entusiasmado por el fascismo en ese viaje a Italia que antes le señalaba, porque le parecía que mantenían el orden como era debido, pero yo creo que no entendió del todo en qué consistía el fascismo y lo que de revolucionario tenía el fascismo, pero sí que, desde luego, sintonizaba bien con la dictadura, ¿no? Ahí tenemos al rey volviendo a Madrid el 15 de septiembre de 1923 desde San Sebastián,
y como ven no parece muy triste ni muy compungido, con lo que iba a hacer a continuación, que era darle el poder a Primo de Rivera. Esto es del viaje a la vuelta del viaje de Italia, en un acto con los somatenes en Barcelona. Bueno, hubo durante la dictadura una paradoja. El rey siempre había rechazado la idea de convertirse en lo que decía él, una figura decorativa. Él quería ser un rey activo, patriota, en todos los ámbitos, y durante la dictadura pues tuvo que ceder en muchas ocasiones y no podía imponer su voluntad. De hecho, se vio en diversos momentos encerrado en un papel ceremonial y simbólico que no era precisamente el que más le gustaba, ¿no? Hubo una movilización civil importante en contra de las campañas exteriores contra Alfonso XIII. Hay que pensar que su apoyo al golpe de Estado le valió, por ejemplo, la enemiga de personajes tan importantes en el ámbito internacional como Vicente Blasco Ibáñez, que consiguió con su panfleto Alphonse XIII démasqué, Alfonso XIII desenmascarado, tener un eco enorme en muchos países. Pero, ya digo, el rey compartía los postulados de la dictadura en lo fundamental. En las bodas de plata de la monarquía, en 1927, en vez de hacer un gran jubileo como el de la reina Victoria, que hemos visto antes, lo que hizo fue fundar la Ciudad Universitaria de Madrid, es decir, apostar por la cultura, pero poniéndola en manos de los sectores católicos y conservadores que lo vieron como una revancha frente a los sectores liberales de la institución libre de enseñanza que hasta entonces habían dominado el campo de la ciencia en España. Y todo eso fue acompañado de una enorme parafernalia ceremonial, de un énfasis, por ejemplo, en la vertiente americana de la nación española, la idea de la raza, que era como se llamaba entonces la comunidad internacional que encabezaba España con sus antiguas colonias americanas, que ahí tienen al rey, por ejemplo, vestido de descubridor en un retrato infame que le hicieron para la Asociación de Contratistas del Puerto de Barcelona, pero que es muy significativo, ¿no?, de esa visión americana. Se estuvo durante mucho tiempo especulando sobre la posibilidad de que el rey viajara a América, que luego no se hizo, pero todo eso desembocó en la exposición de Sevilla de 1929, que, como saben, es una gran exposición de tema iberoamericano, ¿no?, lo que después se conocería como la hispanidad. Para concluir, esa decantación por las opciones autoritarias y confesionales hizo que el rey se jugara la corona. Cuando en 1930 cayó finalmente el dictador, casi nadie concebía que pudiera encabezar el propio Alfonso XIII una vuelta a la Constitución y mucho menos su tránsito a la monarquía parlamentaria. Digamos que en 1930 democracia significaba república. Es decir, solo representaba ya a una parte de España que se identificaba con ese nacionalismo confesional, reaccionario, militarista. El rey regenerador se había encerrado en la figura del rey católico. El proyecto liberal regeneracionista se había convertido en un proyecto autoritario. El rey que había llegado al poder para regenerar a España se veía ahora, por sectores cada vez más amplios de la sociedad española, como un perjuro, alguien que había incumplido su juramento a la Constitución, violándola con la dictadura, y como el beneficiario de una corrupción rampante. En los años de entreguerras, las monarquías, volviendo al panorama europeo, las monarquías habían seguido o siguieron distintos recorridos. Algunas culminaron su transición a la monarquía parlamentaria y otras abrazaron soluciones autoritarias, fascistas o no. En 1930, el veterano liberal conde de Romanones, que ya estaba organizando los festejos de la Jura en 1902, escribió que Alfonso XIII se debatía entre dos modelos europeos de rey. Alfonso XIII podía ser como Jorge V del Reino Unido, el heredero de Eduardo VII, un respetado monarca parlamentario que, por ejemplo, aceptó el primer gobierno laborista de la historia británica, o podía ser como Fernando I de Bulgaria, el zar germanófilo que había tenido que partir hacia el exilio.
Para bien o para mal, Alfonso XIII dejó huella en la historia de España, como la dejó en la espalda de este paisano, en una foto que también me encontré en el Palacio Real de Madrid, que no sé quién es, pero se tatuó el retrato de Alfonso XIII en su espalda. Pero su destino se pareció más al del monarca búlgaro que al del británico. Como decía antes José Luis, que es como yo acabo el libro, había sido a su manera un rey español y un rey patriota, pero no había conseguido ser el rey de todos los españoles. Y nada más, muchas gracias. Por supuesto que se abre ahora un turno para hacerle preguntas o cualquier tipo de comentario o observación a Javier. Absolutamente. Blasco Ibáñez le acusaba de haber sido germanófilo durante la guerra. Le acusaba de tener tendencias autoritarias desde muy pronto. Le acusaba de haber apoyado el golpe de Estado para tapar sus escándalos de corrupción y le acusaba de ser el culpable del desastre de Marruecos, ¿no? Todo eso junto, ¿no? Escrito con mucha fuerza y haciendo mucho daño, ¿no?, a la imagen exterior e interior de Alfonso XIII. Se convirtió en una especie de antagonista del rey, ¿no? Y muchos alfonsinos, muchos monárquicos salieron en defensa del rey, por supuesto, atacando a Blasco Ibáñez, acusándole de no ser patriota, de ser traidor a España, etc., identificando al rey con España. Fue un momento muy, muy relevante en este proceso que he ido contando. Colaboración con otros, no solo él. O sea, Unamuno, por ejemplo, también tiene una importancia decisiva, que colaboró con Blasco en Francia, en el exilio, y se convirtió también, por voluntad de Unamuno, se convirtió en una especie de duelista con el rey, ¿no? Un duelo de honor, ¿no?, entre él y el rey, ¿no? Se puede considerar que a partir de 1923, con la dictadura de Primo de Rivera, desde entonces toda la izquierda española, ya hace ya un siglo, y parte de la derecha liberal han hecho que se odie en la actualidad el hecho de que un Estado moderno no puede ser una monarquía. Yo no iría tan lejos, ¿no? Desde luego, lo que se produce en 1923 es un mazazo a la idea de que la monarquía constitucional pudiera transformarse en una monarquía parlamentaria, ¿no? La monarquía de Alfonso XIII, ¿de acuerdo? A veces la animosidad es más contra el rey que contra la institución, por parte de mucha gente. Piensen, por ejemplo, que entre los que se rebelan contra el rey hay destacados monárquicos. Aquí he puesto la foto, por ejemplo, de una visita a Barcelona en 1922 con Sánchez Guerra, que es el líder conservador que sucede a Eduardo Dato, cuando Eduardo Dato, como saben, lo asesinan en un atentado en 1921, que es este señor que tiene pinta de estar un poquito harto ya de la visita, ¿no?, al lado del rey. Bueno, Sánchez Guerra se convierte en un antagonista también del rey, y era un conservador, liberal conservador, digamos, ¿no? Y da un discurso en 1930, en ese periodo después de la caída de la dictadura, en que no se sabía muy bien qué iba a ocurrir y se van pronunciando distintos personajes a favor de la República. Él no se pronuncia a favor de la República, pero dice muy alto que nunca más volverá a servir a señores que en gusanos se convierten, que era un famoso verso del duque de Rivas que evocaba a San Francisco de Borja delante del cadáver de la reina Isabel, de la emperatriz Isabel de Portugal, ¿no?,
que había sido bellísima y la veía pues comida por los gusanos, ¿no? Bueno, pues esa idea. Por lo tanto, se pone en contra la opinión liberal, ¿no? La opinión liberal que no era necesariamente republicana. Algunos sí se hacen republicanos, por ejemplo, Niceto Alcalá Zamora, que había sido ministro del último gobierno liberal, pues se convierte en un republicano conservador, etcétera, etcétera. Reformistas que eran accidentalistas optan por la república. En fin, todo eso ocurre. Pero eso no quiere decir que esto dure hasta ahora. Si he dicho antes que los 30 años de Alfonso XIII son muchos años, imagínense lo que son 100 más, ¿no? Entonces, yo creo que la mayor parte de la izquierda española, si por izquierda entendemos, por ejemplo, al Partido Socialista Obrero Español, que ha sido gobernante durante mucho tiempo y la fuerza mayoritaria dentro de la izquierda, ha aceptado la monarquía parlamentaria, ¿no? Una monarquía democrática. Y eso es indudable, me parece, ¿no? Puede tener, digamos, una cierta añoranza por la Segunda República o pensar que la actual democracia es heredera de la Segunda República, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, yo creo que la aceptación de la monarquía es total, ¿no? Por poner solamente un ejemplo, creo que el proceso de abdicación de Juan Carlos I y la llegada al trono de Felipe VI se hizo como se hizo gracias al Partido Socialista, en concreto gracias a Alfredo Pérez de Rubalcaba, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede decir que la izquierda española es antimonárquica. Sí que a la izquierda del PSOE, digamos, hay distintos partidos que se definen como republicanos, pero en conjunto la izquierda ha cambiado mucho. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al profesor Moreno Luzón por la conferencia pues, maestral, como era de esperar por su parte. Respondiendo un poco a la intervención que se ha hecho desde el público, quizás parte de ese rechazo de una parte de la izquierda, en eso coincido con el profesor Moreno Luzón, porque sí que es cierto que el Partido Socialista ha manifestado pues, lo que ha, por ejemplo, desarrollado Juan Francisco Fuentes, ¿no? Es un accidentalismo pragmático a lo largo de su historia, a veces tocaba estar contra el rey, caso de Alfonso XIII a las alturas del 30, del 31, y otras veces con el rey o con la institución monárquica. En parte, ese rechazo republicano a la institución, no tanto al rey, tiene que ver, en el caso actual, sobre todo con la naturaleza de la monarquía más allá del régimen franquista, o cómo se ha vinculado la continuación de la institución monárquica a partir de la reforma o de la ley de sucesión en la jefatura del Estado a partir del año 47 durante la dictadura. Eso es lo que para muchos, para los republicanos liberales que sobreviven a la guerra, ¿no? Y al exilio, o para una parte del Partido Socialista, no todo, y no digamos ya a la izquierda de ¿no? De los comunistas, lo definen como un poco el pecado original de la monarquía más allá del año 39, pero que en cualquier caso no tiene que ver tanto con la monarquía de Alfonso XIII, que es lo que ha desarrollado, ¿no? Javier Moreno Luzón en el libro, que no he leído, tengo que confesarlo, todavía no lo he leído, pero no tiene tanto que ver con el contexto actual. En ese sentido hay un parteaguas muy claro, que es la guerra, más allá de la Segunda República y sobre todo el régimen franquista y cómo utiliza la institución monárquica para intentar perpetuarse en el tiempo, cosa que a partir de la muerte de Franco pues se ve que finalmente no sería así. Buenas tardes, muchas gracias por su conferencia. Me gustaría oírle unas pinceladas acerca del ambiente que en la época de Primo de Rivera propició, por ejemplo, que el gran filósofo José Ortega y Gasset o Gregorio Marañón sembraran o apadrinaran lo que luego fue la República. Porque pensamos en régimen militar, autoritarismo, supresión absoluta de las libertades individuales. Ese es el esquema que yo, desde la ignorancia, me planteo, pero quizá no era así. Estoy yo aquí esquematizando mucho las cosas y el ambiente real era bastante diferente. ¿Nos podría decir algo al respecto? Muchas gracias. Sí, bueno, claro que hay
Bueno, las garantías constitucionales están suspendidas durante la dictadura de Primo de Rivera. No hay libertad de expresión. Hay censura y además censura previa, que no había habido antes. Es decir, los periódicos pasan previamente por el censor y muchos periódicos aparecen cada día con páginas en blanco, porque les habían borrado las noticias. Es decir, libertad de expresión ninguna. La posición de los intelectuales liberales cambia también, ¿no? Hay algunos, como el propio Ortega, que reciben el golpe de Estado de Primo de Rivera con esperanza, con expectativas de que se rompiera el nudo gordiano de la política oligárquica y caciquil, ¿no? Y que aquello fuera una solución temporal que pudiera conducir hacia una evolución a la democracia o a un liberalismo más avanzado, en fin, lo que fuera. Pero digamos que Ortega se va desengañando, ¿no?, con el tiempo, y conforme la dictadura, en vez de ser un paréntesis, se convierte en algo permanente, ¿no? Por supuesto. Pero Ortega, cuando se pronuncia públicamente, es cuando se acaba la censura, en el año 30. Los famosos artículos de Ortega son del año 30, ¿no? De Lenda es monarquía, etcétera, ¿no? Todo esto. Lo que sí hace Ortega y hacen otros profesores es apoyar el movimiento estudiantil, que se opuso a la dictadura y que fue bastante relevante en su momento y tuvo mucho eco y que era absolutamente antimonárquico. Piensen, por ejemplo, que los estudiantes de Madrid ponen un cartel enorme en el Palacio Real que dice «se alquila», por ejemplo, ¿no? Al rey le llamaban Gutiérrez, que era el título de una revista satírica cuyo personaje principal se le daba un aire, o le llamaban Llapisera en Cataluña, que era una especie de bombero torero, ¿no? También, que era así larguirucho y con bigote. Bien. Es decir, se le pierde el respeto, de otra manera. Al rey se le pierde el respeto. Yo creo que eso es muy importante desde el punto de vista de la imagen pública de una institución que se sostenía sobre esa base, ¿no?, de la popularidad y de ser un símbolo de todos, etcétera, ¿no? Eso se rompe por ese lado, ¿no? Y hay intelectuales que los apoyan. Y Gregorio Marañón le acusan falsamente de estar implicado en la sanjuanada, un intento de golpe de Estado de 1926, y le ponen un multazo impresionante. O sea, es que le persiguen directamente, o sea, por parte de la dictadura. O sea, que de ambiente tolerante, nada. Es verdad que la censura no afectaba a todas las publicaciones, por ejemplo, no afectaba a los libros. El dictador quizá estaba pensando en sí mismo cuando pensaba que los españoles solo leían prensa, ¿no? Pero desde luego actuaba y la dictadura persiguió. A Unamuno lo mandan al exilio, a Fuerteventura, y de allí se escapa y se va a Francia, ¿vale? Y en Francia edita con Blasco Ibáñez primero y con Eduardo Ortega y Gasset, que era el hermano de José Ortega y Gasset, un republicano, diversas publicaciones que le hacen bastante daño a la dictadura y a la figura del rey, que era una obsesión especial de Unamuno. Y así se podrían poner muchos ejemplos, ¿no? O sea que, digamos que tenemos que diferenciar entre la política de la dictadura, por un lado, y lo que pasa en el año 30, por otro. Porque en el año 30, una vez que se quiere volver a la normalidad, se van quitando controles y hay mítines, y hay manifestaciones, y hay mayor libertad para publicar, y sobre todo a finales del 30 y comienzos del 31, pues ya ha cambiado completamente el clima, ¿no? Muchas gracias por su conferencia, y yo quería salirme un poco del ámbito político y pasarme al ámbito económico. Sobre todo quería centrarme en la Gran Guerra, ¿no? La Gran Guerra, los países neutrales tomaron una gran ventaja respecto de los demás y fue un momento que despegaron. Por ejemplo, Estados Unidos es lo que es hoy en día realmente por la Gran Guerra, ¿no? En España esto no sucedió. Algunas pinceladas de por qué esto no sucedió, cuál fue el papel que pudo jugar el monarca. Bueno. Sí, muchas gracias. Bueno, Estados Unidos fue beligerante. Entró en la guerra en 1917 y fue seguramente decisivo en que los aliados ganaran la guerra. O sea que fue neutral, efectivamente, al principio, pero en 1917, cuando los submarinos alemanes les hundían los barcos,
el presidente Wilson, que había llegado al poder con un programa aislacionista, decidió entrar en la guerra, y Estados Unidos, como digo, no solamente fue decisivo durante la guerra, sino en la paz también, porque el propio Wilson fue el principal ideólogo de la paz de París de 1919. Los países neutrales se tuvieron que enfrentar a una situación muy complicada, muy complicada. Muchos se dividieron internamente, ¿no? Por ejemplo, muchos países latinoamericanos neutrales pues, se dividieron entre germanófilos y aliadófilos, como había pasado con España, o como pasó en Grecia también, por ejemplo, ¿no? Al final se decidió del lado de los aliados. Desde el punto de vista económico, lo que pasó en España es que de repente cualquier cosa que fuéramos capaces de exportar valía muchísimo. Fíjense, por ejemplo, que el carbón asturiano, que es caro de sacar y de mala calidad, se convirtió en oro negro, porque lo compraban todo los beligerantes, sobre todo los aliados, porque no exportábamos a Alemania o a Austria, exportábamos a Francia o al Reino Unido. Entonces, España experimentó, gracias a la neutralidad, un periodo de bonanza económica evidente. Pero una bonanza económica mal repartida, podemos decir, ¿no? Porque algunos se beneficiaron mucho y surgió la figura del nuevo rico, caricaturizado en la época, por ejemplo, pero otros se vieron perjudicados porque la inflación se disparó. ¿Vale? Los precios, España no estaba acostumbrada a esa subida de precios tan drástica, más bien los precios eran bastante estables antes de la guerra y de repente se multiplicaron, ¿no? Y eso pues perjudicó mucho sobre todo a los trabajadores, ¿no? Y provocó un malestar y una protesta social también bastante importante, ¿no? ¿Qué pasó cuando acabó la guerra? Pues que se tuvieron que desmovilizar las energías que se habían empleado en la producción de bienes para la exportación y hubo una crisis económica y aumentó el paro, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, España se benefició, pero usted tiene razón en que se benefició solo hasta cierto punto, y eso es, en resumen, lo que ocurrió desde el punto de vista económico en ese periodo. A veces se habla de España como un país muy aislado, y no está tan aislado para nada, y el momento de la Gran Guerra lo demuestra. En cualquier caso, ahí perdió la gran oportunidad. Es decir, con la guerra Europa quedó destruida por completo, había que reconstruirla. Lo que había sucedido, efectivamente, esos dos datos que ha dado son correctos, pero quedaba todo por hacer. Y España estaba con todos los medios productivos intactos. Era la gran oportunidad que ya nunca se llevó a cabo. Es decir, un nuevo fracaso como lo pudo ser en el 98 reciente. El fracaso fue un gran triunfo económico, Se repatriaron capitales y surgieron empresas en España que no existían anteriormente, El desastre del 98 fue, digamos, perjudicial para algunas empresas españolas que vivían de la exportación a Cuba, por ejemplo, catalanas, pero en términos generales está muy estudiado eso por los historiadores económicos, fue beneficioso para la economía española. ¿Vale? Bueno, hay que pensar que tampoco la Primera Guerra Mundial es la Segunda Guerra Mundial, Es decir, en la Primera Guerra Mundial lo que estaba destrozado eran sobre todo las zonas de frente de guerra y algunos países que sufrieron especialmente en su territorio la guerra, otros países no lo sufrieron. ¿Vale? Es decir, hay que diferenciar también esto. A propósito de una pregunta anterior del público, decía el interviniente, hablaba de la desafección de la izquierda con el sistema monárquico y demás, y empleaba la palabra odio de la izquierda al sistema monárquico. Como síntoma me parece digno de mención el asunto. Por otra parte, me gustaría llamar la atención sobre algunas cuestiones referentes al ámbito militar que se han explicado. Yo creo que aquel ejército de los años 10, 20, era un ejército muy especial, muy mal dotado, que venía de serias derrotas en América, que no se adaptaba a la situación, con un régimen muy complicado, muy complicado.
Si en el año 1923 se produce un golpe de Estado por parte de Primo de Rivera, sería interesante ver también qué condiciones socioeconómicas se daban en aquel momento, sociales fundamentalmente, no digo por justificar, pero sí por explicar el porqué de aquel cambio de tendencia. Y luego no me ha gustado nada, si me lo permite, presentar a los militares en la guerra de África un poco chuscamente. Es decir, de acuerdo que el general Silvestre pudo cometer errores, y seguramente los cometió, pero quizá los mayores errores los cometió el gobierno, que no dotó de un plan como Dios manda a aquel ejército que actuó así. Y, por cierto, aunque el general Silvestre fuera un personaje pintoresco, no hay que olvidar que la caballería vale para algo más que para atacar. De hecho, en el desastre de Anual es el regimiento de Alcántara, caballería, quien protege la retirada del contingente derrotado en Anual y salva miles de vidas. Sí, bueno, lamento que haya quedado esa imagen caricaturesca. Yo quería hacer la narración entretenida, pero yo me refería sobre todo a la responsabilidad de Silvestre en la operación que desemboca en el desastre de Anual. Eso creo que está demostrado que fue un desastre también como operación, como planificación, ¿no? Y eso, desde luego, es la principal causa del desastre. Es verdad que los políticos españoles estaban bastante divididos entre ellos a la hora de apostar por unas soluciones u otras en el protectorado de Marruecos. Y eso condujo a que muchos militares se sintieran maltratados, ¿no? Pero también es verdad que los militares participaban en los gobiernos, ¿eh? Y los ministros eran militares muchas veces, y los propios militares estaban enfrentados entre sí. Y no opinaban lo mismo los africanistas, como usted sabe, que los junteros. Y el odio, y aquí sí se puede hablar de odio, creo yo, era casi mayor hacia sectores militares que no compartían sus mismas ideas que hacia los políticos en distintos elementos, ¿no? Había una división muy fuerte en torno al problema de los ascensos, muy fuerte. Piense, por ejemplo, que los artilleros se hacen en su mayor parte republicanos porque se vuelven en contra de la política de Primo de Rivera en este terreno de los ascensos, y culpan al rey de apoyar esa política, por ejemplo, ¿no? Eso era un problema muy grave, ¿no? Lo que consigue Primo de Rivera, y por eso el golpe de Estado no tiene, digamos, tantos problemas para llevarse a cabo, es reunir decir a cada sector militar lo que quería oír y conseguir una unidad entre los militares, no todos, pero la mayoría, que va a ser efímera, que va a ser coyuntural, ¿no? Que no se produce ni antes ni después, ¿no? O sea que estoy de acuerdo con usted que no hay que hacer caricaturas, pero en fin, digamos, hay que ver la complejidad no solo en el caso de políticos y militares, sino también dentro del ejército, ¿no? que era bastante grande, ¿no? En todo caso, creo que está demostrado que la operación de Anual fue catastrófica, ¿no? Eso creo que no hay muchas dudas. Y Silvestre se empeñó en llevarla a cabo diciendo que contaba con el apoyo del rey, con el respaldo del rey, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que quería señalar simplemente. Y la vinculación del rey con Silvestre es evidente, ¿no? O sea, un general del rey. También es verdad que había otros generales, también de caballería, que no compartían esa visión de las cosas, por supuesto. El propio Berenguer, ¿no? Que era el jefe de Silvestre, ¿no? Pero, o sea que las cosas, tiene usted razón, son más complejas de lo que yo he dicho, que ha sido, digamos, excesivamente simplista.
Muy bien, pues rebasamos ya las 9 de la noche, tenemos que terminar. Gracias, Javier, y gracias al público, no solo por la asistencia, sino por la participación. El martes que viene llega el momento del profesor Eduardo Higueras, que nos vendrá a hablar sobre la figura de Ruiz Zorrilla, que tiene también interesantes connotaciones por la dialéctica con Sagasta. Muchas gracias.